Hoy quiero hablar de algo que duele, pero que no se puede seguir mirando de lado. Hay historias donde la violencia no entra sola, llega acompañada de control, de miedo, de reglas impuestas por una religión que te prohíbe usar un pantalón porque es ropa de hombre, sin importar la seguridad de una persona, imponiendo así silencios que se disfrazan de fe. Sí, y a veces lo más difícil no es solo lo que pasó afuera, sino todo lo que ya venía pasando adentro de la casa. A mí me enseñaron que obedecer era sinónimo de santidad y que cuestionar era casi una traición. Tú tenías 17 años, estabas entrando a la universidad, trabajando medio tiempo, haciendo lo que tantas familias dicen que quieren para una hija: estudiar, esforzarse, salir adelante. ¿Qué pasó con esos pantalones que compraste con tus primeros ahorros? Mi mamá los vio como una provocación. Eran pantalones de tela resistente. Nada raro, nada llamativo. Pero ella repetía que una mujer no debía vestir ropa de hombre. Los cortó con unas tijeras delante de mí. Yo me quedé helada. No era solo la ropa, era el mensaje de que mi criterio no valía nada. Qué duro, porque ahí no se trata solo de una prenda, sino de quién tiene el poder de decidir sobre tu cuerpo y sobre tu día a día. Exacto. Y después vino el aislamiento. No podía caminar con mis compañeros porque me decían que eran gente mundana, que me iban a contaminar. Entonces iba sola, con faldas largas, tratando de obedecer para no pelear, para no provocar más conflicto en casa. Y esa supuesta protección terminó siendo lo contrario. Sí, 10 días después de empezar clases, al salir del campus, 2 hombres me interceptaron. Yo no pude correr bien, no pude moverme como hubiera podido con otra ropa. Me arrastraron hacia un callejón. El abuso pasó en medio de una soledad que ya me habían impuesto. Eso es lo que más me rompe, que me dejaron vulnerable y luego me dijeron que era por obedecer a Dios. Daniela, gracias por decirlo así de claro, porque hay mucha gente que escucha historias como esta y reduce todo a una discusión sobre vestimenta. Pero aquí estamos hablando de aislamiento, de control y de una cadena de decisiones que aumentó tu riesgo. Sí, y lo más cruel es que los gritos sí fueron escuchados. Otros estudiantes, los mismos a quienes me enseñaron a despreciar, corrieron a ayudarme. Ellos fueron los que hicieron huir a los agresores. O sea, justo de quienes te habían enseñado a desconfiar, vino el rescate. Tal cual. Y después, una compañera se acercó a consolarme y me dijo algo que me partió en dos. A ella intentaron hacerle lo mismo, pero como llevaba jeans, no pudieron hacerlo rápido y alcanzó a llegar gente. Desde ese día nunca camina sola. Uf, eso confronta muchísimo, porque revela algo terrible, que la ropa no es una garantía, pero sí puede influir en la movilidad, en la reacción, en los segundos que cambian una vida. Claro, yo no quiero decir que unos jeans salvan mágicamente a alguien. No, la violencia es responsabilidad del agresor, siempre. Pero cuando te obligan a usar algo que dificulta correr, moverte o reaccionar, y además te aíslan, te quitan capas de protección que no deberían ser negociables. ¿Y qué pasó cuando llegaste a casa? Silencio. Ninguna palabra que me sostuviera.
Ninguna pregunta que dijera, «¿Estás a salvo ahora?». Solo silencio. Y ese silencio me confirmó que, para ellos, el sistema estaba por encima de mí. Yo ya no veía a Dios en el consuelo de mi madre. Veía una cómplice de mi dolor. Me imagino que eso también rompe la fe, o al menos rompe la imagen que una tenía de la fe. Sí, a mí me calcinó la confianza. Yo no perdí solo algo físico, perdí la idea de que me estaban cuidando. Entendí que había adultos más preocupados por un pedazo de tela que por mi integridad como mujer. Y eso deja una marca profunda, porque el trauma no termina en el hecho, se queda viviendo en cómo miras el mundo. Hay una frase que pesa mucho aquí: obediencia impuesta, porque no es una obediencia elegida desde la convicción, sino desde el miedo, desde la presión, desde la amenaza de castigo. Y cuando eso se mezcla con una tragedia así, el daño se multiplica. Sí, yo creo que durante mucho tiempo me sentí culpable de dudar, de enojarme, de cuestionar, como si mi dolor fuera una falta mía, pero no lo era. Mi cuerpo no necesitaba más disciplina, necesitaba libertad, protección y escucha. Y escuchar esa frase, aunque parezca obvia, sigue siendo revolucionaria en muchos hogares. Una hija no necesita ser controlada para ser cuidada. Exactamente. Cuidar no es recortar, no es aislar, no es humillar. Cuidar es permitir que una persona se mueva, estudie, vuelva a casa con seguridad, elija con criterio y tenga voz. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Si hoy pudieras hablarle a una joven que vive bajo un control parecido, ¿qué le dirías? Le diría que no está loca por sentir que algo no encaja. Le diría que la fe no debería pedirle que se vuelva pequeña para ser amada. Y le diría algo muy importante. Si tu entorno te aísla, te quita opciones y te expone, eso no es protección espiritual. Eso es peligro. ¡Qué fuerte! Y qué necesario, porque al final esta historia no trata de una prenda en particular, trata de una cultura que puede poner normas por encima de la vida y de cómo una víctima termina cargando con consecuencias que nunca debieron recaer sobre ella. Sí, yo sigo aquí, con heridas, con días difíciles, pero también con una certeza. Ninguna mujer debería pagar con su seguridad el precio de la obediencia impuesta. Ninguna. Gracias, Daniela, por confiar tu historia y por ponerle palabras a algo que muchas personas prefieren callar. Ojalá esta conversación sirva para mirar con más humanidad, más responsabilidad y menos juicio esta historia y otras más sobre vidas arruinadas por religiones y líderes religiosos. Están en el libro Esclavos de un líder religioso del escritor José Holguín. Si te interesa, lo puedes encontrar en Play Store a un precio muy económico. Hasta la próxima.